Fate questo in memoria di me. ...18 diciembre 1859. 18 de diciembre de 1859. Todo ha comenzado aquí, en esta habitación y en estos ambientes que han visto crecer millares de niños y jóvenes en la escuela de Don Bosco. A algunos de ellos se les hizo una propuesta fuerte y precisa: fundar una sociedad o congregación que, teniendo como objetivo la ayuda recíproca para la propia santificación, se propusiera promover la gloria de Dios y la salud de las almas, especialmente de las más necesitadas de instrucción y de educación. Nuestra congregación tiene una fecha de fundación, pero su experiencia es más antigua. Una historia nacida y madurada lentamente en el corazón y en la vida de Don Bosco, que ha sabido intuir los signos de los tiempos, superar dificultades y trabajar con tenacidad. Una historia que tenemos que recordar y contarles a nuestros jóvenes, comprometiéndolos en nuestra vida. Con ustedes, queridos míos, quiero recordar lo que ocurrió aquella tarde. Voglio ricordare quanto accade quella sera. Un episodio para recordar. El acta de fundación de la congregación tiene una fecha, el 18 de diciembre de 1859. Aquel día representa sobre todo el punto de llegada de un largo y no fácil camino. Don Bosco, habiendo intuido que el Señor lo llamaba a una misión particular para los jóvenes más pobres y abandonados, y guiado y sostenido por Don Cafaso, encaminó gradualmente una experiencia de acogida y formación de los jóvenes, superando no pocas dificultades. Después de su llegada a Baldoco en la primavera de 1846 y de las primeras etapas graduales de desarrollo del oratorio de San Francisco de Sales, Don Bosco comenzó a reflexionar sobre cómo mantener y dar continuidad a su obra. No han sido pocos los estímulos externos de sacerdotes y laicos que, admirando la obra del oratorio, pusieron a Don Bosco el mismo interrogante, y otro tanto fueron las tentativas de comprometer a los primeros colaboradores en un proyecto más duradero. Pero como la historia nos cuenta, fue una continua sucesión de tentativas y fracasos. Don Bosco intuyó que tenía que cambiar de estrategia. Ciertamente en la base de su intuición está el paso del evangelista San Marcos, donde se relata la constitución del grupo de los 12. Salió luego sobre el monte, llamó a aquellos que él quiso y ellos se acercaron a él. Reunió a 12 para que estuvieran con él
y también para enviarlos a predicar. El pasaje de Marcos nos relata que el grupo de los 12 nace con tareas bien precisas: estar con Jesús para transformarse luego en sus enviados. La convivencia con Jesús es el primer compromiso, luego vendrá el mandato de evangelización. Para el apóstol, la convivencia precede la misión. Solo los compañeros de Jesús, sus íntimos, serán sus representantes. Este ha sido el punto de partida de Don Bosco. El punto de partenza de Don Bosco. El oratorio de Baldoco se caracterizaba por un clima de compromiso e impulso pastoral. La Compañía de la Inmaculada, promovida por Domingo Savio, fue aprobada por el mismo Don Bosco en el otoño de 1854. Es uno de los ejemplos. Los niños y los jóvenes de mejor personalidad se comprometían a seguir a los que necesitaban más ayuda y sostén. Era la levadura en la masa. A algunos de sus jóvenes más disponibles, Don Bosco les proponía compromisos fuertes y precisos, como ocurrió en enero de 1854. La tarde del 26 de enero de 1854, nos reunimos en la habitación de Don Bosco. El propio Don Bosco, Macchietti, Artiglia, Cagliero y Rúa. Y nos fue propuesto el hacer, con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales, una prueba de ejercicio práctico de la caridad hacia el prójimo, para llegar luego a una promesa y luego, si fuera posible y conveniente, hacer un voto al Señor. Desde entonces fue puesto el nombre de salesianos a aquellos que se propusieron y se propondrán tal ejercicio. Fue el primer paso. En los años sucesivos, Don Bosco comenzó a seguir con particular atención a algunos jóvenes en quienes veía clara la vocación de Dios, invitándolos a quedarse con él. Muchos le prometieron, no pocos luego lo repensaron. La tarde del 8 de diciembre de 1859, al finalizar la fiesta de María Inmaculada, Don Bosco anunció durante las buenas noches a los internos que al día siguiente tendría en su habitación una reunión importante. Así ocurrió. La tarde del viernes 9 de diciembre de 1859, 19 personas se encontraron en la habitación de Don Bosco. Queridos, saben cómo últimamente yo he hablado muchas veces de cuánto es bueno y digno formar parte de una congregación religiosa. Quien se consagra totalmente a Dios puede salvar fácilmente su alma, acumulando méritos con la obediencia. La obra de nuestro oratorio ha crecido en los últimos años y pienso que ha llegado el momento de dar forma a nuestra congregación. Muchos me han sugerido de hacerlo y el mismo Santo Pontífice me ha animado. Algunos de ustedes se han comprometido en hacer un ejercicio de caridad hacia el prójimo. Ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante. Seguiremos llamándonos salesianos y los que no desean adherirse no estarán obligados a seguir estas conferencias mías. Les dejo una semana para pensar. Vi lascio una settimana per pensarci. La elección no era fácil. Don Bosco había invitado a sus jóvenes a formar parte de una congregación religiosa, a apostar la propia vida y el propio futuro, consagrando la vida a Dios por los jóvenes abandonados y en peligro. El clima social no los ayudaba. Pocos años atrás, la ley Ratazzi hizo cerrar los conventos, alejando a los religiosos. José Bozzetti, muy cercano a Don Bosco, no se decidió. Será salesiano coadjutor solo en 1876. Miguel Rúa acogió como siempre el pedido de Don Bosco como un mandato e inició los ejercicios espirituales, recibiendo en los días sucesivos las órdenes menores y el subdiaconado. Juan Cagliero estaba indeciso. Se paseó debajo de los pórticos agitado por diversos pensamientos. Fraile o no fraile, es lo mismo. Me quedo con Don Bosco.
Escribió en una hoja donde comunicaba su disponibilidad de aceptar plenamente los consejos y la decisión de su superior. Ven, ven, este es tu camino. El domingo siguiente, 18 de diciembre, al finalizar la jornada, se reunieron todos en la habitación de Don Bosco. Solo faltaban dos. Aquella tarde nació la congregación salesiana. Junto a Don Bosco se encontraron Don Vittorio Alassonati, de 47 años, compañero de Don Bosco en el convito eclesiástico. Miguel Rúa, de 22 años, desde siempre al lado de Don Bosco, su primer sucesor. Ángelo Savio, de 24 años, primer ecónomo general, murió como misionero en Ecuador. Juan Cagliero, de 21 años, convertido luego en el primer obispo y cardenal salesiano. Juan Bonetti, de 21 años, primer director del Boletín Salesiano. Carlo Guibarello, de 24 años, apreciado confesor. Juan Bautista Francesia, de 21 años, gran escritor, último en morir de la primera generación de los salesianos. José Lazzero, de 22 años, amigo de Miguel Magone. Celestino Durando, de 19 años, gran docente y autor de libros didácticos. Francisco Cerruti, de 15 años, director general de la Escuela Salesiana y de la Imprenta Salesiana. Francisco Próvera, de 23 años, gran administrador y sacerdote. José Bongiovanni, de 23 años, ayudó a Domingo Savio a crear la Compañía de la Inmaculada Concepción y a redactar el reglamento. Estaban también Giovanni Anfossi, Marcelino Luigi, Segundo Petiva, Antonio Robeto y Luigi Chiappale, aunque eran muy jóvenes. Pero los hechos de la vida y los posteriores replanteamientos acabaron por llevarlos, algunos primero y otros después, lejos de la pía sociedad salesiana. Un episodio que enseña. L'aver ripercorso per sommi capi la storia della nascita. En el recorrido sintético de la historia del nacimiento de nuestra congregación, me permito evidenciar tres elementos que creo fundamentales y que son para nosotros puntos de referencia para poder dar continuidad al sueño y al proyecto apostólico de Don Bosco. El primero, que son los jóvenes, los verdaderos protagonistas del nacimiento de la congregación, de nuestra misión y de nuestra vida. El segundo está dado por nuestra consagración y por la observancia de las constituciones que nos indican el camino de fidelidad al carisma de Don Bosco. Y finalmente, la particular atención que tenemos que tener por la familia salesiana, hacia aquel vasto movimiento de personas que trabajan por la salvación de la juventud. Los salesianos nacen con el corazón joven. Los fundadores, excepto Don Bosco y Don Alassonati, eran todos jóvenes entre los 15 y los 24 años. La congregación salesiana ha nacido y se ha desarrollado gracias al compromiso de jóvenes que se han dejado apasionar por el sueño de Don Bosco. A medida que pasaban los años, Don Bosco experimentó sobre la propia piel la dificultad de encontrar colaboradores para su obra. Bien pronto intuyó que entre sus jóvenes estaban creciendo buenos ayudantes y con ellos inició un gradual camino de compromiso en la obra del oratorio. No titubeó además en proponer a sus jóvenes empresas de coraje y temerarias como la acción de voluntariado durante el cólera del verano de 1854 y la apertura a las misiones en 1875, cuando la congregación todavía estaba naciendo. Saber pedir mucho a los jóvenes y comprometerlos en la acción pastoral parece haber sido el secreto de Don Bosco y que los salesianos hoy están llamados a redescubrir y actuar en los diversos contextos. El
episodio del 18 de diciembre de 1859 encierra en sí un segundo elemento importante. El salesiano es un consagrado. Don Bosco se da cuenta inmediatamente de lo importante que es la inseparable trama entre consagración y misión, y hace de ello la clave de la formación de sus salesianos. La semilla no puede brotar hacia arriba, misión, sin que al mismo tiempo sus raíces se extiendan hacia abajo, consagración. Después de haber pedido consejo a don Cafaso, a Monseñor Lozana y aconsejado por ellos al Papa Pío IX, don Bosco se convenció que sus ayudantes, además de quedarse con él y trabajar como él, tenían que ser de Dios para poder dedicar toda la vida a la salvación de los jóvenes. No se conoce la fecha de profesión de don Bosco, pero es cierto que él se siente totalmente de Dios hasta vivir una plena unión íntima con él. Pío XI, después de compartir con él 2 días, afirmó: don Bosco estaba con Dios. Para el consagrado, y de modo particular para el salesiano, los votos religiosos constituyen un ofrecimiento al Señor. La verdadera obediencia que nos hace sentir valorados por Dios y por los hombres consiste en hacer con buen ánimo cualquier cosa que nos manden nuestras constituciones o nuestros superiores, que son garantes de nuestras acciones frente a Dios. A veces tendremos que tolerar algún malestar en los viajes, en los trabajos, en el tiempo, en la salud o en la enfermedad. A veces tendremos comida, vestido u otras cosas que no serán de nuestro grado. Pero precisamente en estos casos, tenemos que recordarnos que somos pobres y que si queremos tener mérito, tenemos que soportar las consecuencias. La castidad es la virtud sumamente necesaria, virtud grande, virtud angélica, de la cual hacen corona todas las otras virtudes. El Salvador nos asegura que aquellos que posean este inestimable tesoro, también en la vida mortal, se parecen a los ángeles de Dios. El camino para vivir aquella inseparable unión entre consagración y misión, según el corazón de don Bosco, está comprendido en las constituciones. Aprobadas definitivamente el 3 de abril de 1874 y renovadas a la luz del Concilio Vaticano II, las constituciones salesianas representan, para quien las profesa, un camino seguro e infalible hacia la santidad. El gran corazón y la incansable mente de don Bosco no han pensado solo en la congregación salesiana. Interpretando y a veces adelantando los signos de los tiempos, don Bosco dio inicio a otras realidades como las hijas de María Auxiliadora, los cooperadores y los devotos de María Auxiliadora. Después de él, sus hijos han hecho nacer, siempre en escucha del Espíritu, institutos religiosos o laicales, creando un vasto movimiento de personas dedicadas a la salvación de los jóvenes. Los salesianos, núcleo primogénito, están llamados a tener un corazón grande, que acogen y reconocen como hermanos y hermanas a todos los miembros de la familia salesiana. Una acogida agradecida y alegre en la diversidad, como manifestaciones del Espíritu que habla en muchas lenguas. La voluntad de caminar juntos hacia una meta compartida, el reino de Dios, que debemos anunciar a los jóvenes y a los pobres. Mis queridos y amados hijos en Jesucristo, les doy las gracias con el más vivo afecto por el espíritu de obediencia que me han prestado y de cuanto han trabajado para sostener y propagar la congregación. Les encomiendo el tomar serias y eficaces decisiones para permanecer firmes en la vocación hasta la muerte. Continúen amándome en el futuro con la exacta observancia de nuestras constituciones. Yo
les espero en el cielo. Raccogliamo l'esortazione del nostro Padre. Recogemos la exhortación que nuestro Padre nos ha dejado en el Testamento Espiritual. La celebración del 150 aniversario de fundación de nuestra congregación nos ayude a recuperar su originaria vitalidad y a saber transmitirla con fidelidad a la Iglesia y a la sociedad de hoy. Contemos nuestra historia, aquella de Don Bosco, aquella de los primeros salesianos y aquella de nuestra vida. Comprometamos a nuestros jóvenes y con coraje invitémoslos a seguir el sueño de Don Bosco. Por esto les invito a renovar hoy nuestro ofrecimiento a Dios, volviéndolo cada vez más profundo y auténtico. Sempre più profonda e autentica.